Buenas tardes. Entramos en lo que es la materia de compiladores con el tema de análisis sintáctico. ¿Qué es un análisis sintáctico? Es la segunda fase del proceso de la compilación que se encarga de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada. En caso de que el programa de entrada sea válido, suministra al árbol sintáctico. El análisis sintáctico es un análisis a nivel de sentencia que es mucho más complejo que el análisis léxico. Tenemos su funcionamiento que determina la sintaxis a la hora de compilar el código. Por lo general, el análisis sintáctico se realiza de forma recursiva y también toma el programa fuente en forma de tokens que realiza del analizador léxico y determina la estructura de las sentencias del programa. Tenemos como características que lee componentes léxicos, comprueba que el orden de estos corresponde a la sintaxis predeterminada, genera errores si el flujo no es correcto, genera árboles de análisis sintáctico. El análisis sintáctico desarrolla el esqueleto de toda la fase del análisis y utiliza el analizador léxico como una rutina dentro del análisis sintáctico. Tenemos sus ventajas que son válidos para cualquier gramática libre de texto, reconocedoras muy rápido, válidos para varias gramáticas de diferentes lenguajes, y tenemos sus desventajas. Su excesiva generalidad no permite optimización frecuente, complejidad al generar análisis sintáctico si no existe una gramática establecida, y toma mucho tiempo. Diseño de gramáticas es una herramienta que se usa por las extensiones regulares para describir lenguajes. Son útiles para lograr capturar la naturaleza recursiva de un lenguaje. Funcionamiento. Especifica el lenguaje que se debe poder leer. Se presenta con unas reglas únicas y correctamente formadas de manera que el analizador sintáctico funcione de manera bien definida. Característica. Da una especificación gramática sintáctica precisa y de muy fácil de entendimiento. Se puede construir de forma automática un analizador sintáctico. También es el encargado de revelar ambigüedades sintácticas, gramática, aritmética, derivaciones y árboles sintácticos. Manejo de errores. Se puede decir que es un subprograma al que se le invoca enviándole el código de error y que se encarga de escribir un mensaje con el error correspondiente y el número de líneas donde se ha producido, así como de cortar el proceso de traducción. Funcionamiento. Genera un mensaje de error en cuanto el símbolo no sigue la secuencia de los símbolos analizados hasta ese momento. Características. Debe informar la presencia de errores con claridad y exactitud. También se debe recuperar de cada error con la suficiente rapidez como para detectar errores posteriores. Aplicativos. Estrategias de recuperación de errores. Modo pánico. Recuperación a nivel de fase. Producción de errores. Manejo de errores. Por ejemplo, si se espera una palabra reservada y aparece un identificador, busca la palabra reservada más parecida al identificador. Deshace errores de concatenación. Por ejemplo, convertir un begin en behind a. También se encarga de informarnos cuando hemos digitado mal y hemos colocado una llave o cualquier otro símbolo que impide que nuestro programa corra con facilidad. Primeramente tenemos que saber que un generador de análisis sintáctico es una herramienta o un programa que se encarga de una de las fases del compilador, justamente el análisis sintáctico. Este analizador sintáctico toma como entrada una especificación de la sintaxis de cierto lenguaje y produce como su salida un procedimiento de análisis sintáctico para ese lenguaje. ¿Cuáles son las características? Primeramente, que su funcionamiento es dependiente de un analizador léxico. Todos los generadores sintácticos necesitan una función llamada gglet para devolverles el siguiente token de las entradas y otra función llamada ggval para poder trabajar con sus valores. Otra característica es que usan gramática libre de contexto y que todos deben definir terminales y no terminales. La gramática libre de contexto no nos limita a poner nombre a variables o a tokens. ¿Cómo está compuesto un generador de analizadores sintácticos? Primeramente, nosotros tenemos las declaraciones, contienen la variable y incluso librerías de nuestro lenguaje de programación.
La segunda son las declaraciones propias del generador, quiere decir un lenguaje interno que maneja el propio generador de análisis sintáctico. Expresiones como star, token o type son algunas de ellas que generalmente usan. Ya veremos más adelante para qué sirve. La tercera sección son las reglas gramaticales. Aquí es donde definimos nuestra gramática libre de contexto de la que hablábamos antes para decirle qué tiene que hacer con las expresiones regulares que se definen en el análisis léxico y con los tokens que recibe del código en lenguaje de programación adicional. Que esta parte va código propio de ese lenguaje. ¿Qué queremos hacer cuando haya un error? ¿Qué queremos hacer cuando no exista un error? Ahora vamos a los tipos. Existen los tipos descendentes y ascendentes. En el descendente el análisis se realiza desde la raíz hasta las hojas. Estos pueden ser, por ejemplo, Bison o Jacob. Ascendentes. Los ascendentes intentan construir el árbol desde las hojas hasta la raíz. Es decir, es un generador también de análisis sintácticos del tipo ascendente, pero es multilenguaje. El funcionamiento de mi generador es el siguiente. Primeramente, analiza que existan los archivos .l de Lex y el .y de Bison. Ahora, este analizador va a pedir los tokens definidos en nuestro analizador léxico por medio de la función gglex. Tercero, va a ser un ciclo en el que va a pedir tokens hasta que acabe el archivo, y por cada token habrá que hacer acciones que se le definieron previamente en el archivo que se le dio al generador sintáctico. Y finalmente muestra si hubo algún error durante la ejecución del análisis sintáctico. Vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza este análisis léxico y sintáctico. El léxico ya lo hemos visto, simplemente está compuesto por las definiciones en el lenguaje que vamos a usar. Luego definimos nuestras expresiones regulares y nuestras reglas léxicas. Esto vamos a hacer una aplicación de calculadora de operaciones básicas. Este es el archivo que cargará nuestro generador de analizadores sintácticos. Esto es lo que nos interesa. ¿Cómo está compuesto? Primeramente tenemos aquí el código en el lenguaje C, porque es Bison en este caso. Segundo, tenemos las declaraciones propias de Bison, como ya vimos en antes, en la que definimos, por ejemplo, tipo de datos de nuestros tokens. Aquí está. Tercero, definimos los terminales y los no terminales o expresiones. Y también la precedencia, la importancia en la que van a ir las operaciones. Es decir, primero divisiones y multiplicaciones y después restas y sumas. Finalmente tenemos las reglas gramaticales que vamos a realizar, en las que vamos a expresar qué vamos a hacer con nuestros tokens. Primero podemos hacer restas, sumas, división, meter expresiones entre paréntesis. Aquí lo importante es que una regla está formada tanto por no terminales como por terminales. Por ejemplo, aquí me dice que tengo una expresión y un punto y coma. Y esta expresión, ¿qué es una expresión? Es un número o puede ser cualquiera de estas otras gramáticas que hemos puesto aquí. Una expresión acompañada de un símbolo más con otra expresión. Es decir, número más número, menos, por y di. Todos números. Vamos a ver si esto se cumple en el analizador. Aquí lo tenemos. Hemos ejecutado y recordemos. Entonces acepta número, signo, número y un punto y coma. Número, signo, número, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo número más número, expresión más expresión, pero no tengo el punto y coma, sino que pongo una rayita? Ahí está. No me va a dar un resultado. ¿Por qué? Porque esto no está definido en mi analizador sintáctico. ¿Sí? No está definido. Dice expresión, punto y coma. Si aquí yo hubiera definido un guión
que el guión puede ir al final, es decir, este símbolo de resta, lo ponía aquí, ponía menos, ahí aceptaba. Y eso es todo por el vídeo.